estamos siguiendo ya de la semana pasada la huelga o el corte de ruta de los transportistas. Y bueno, creímos también oportuno, de hecho, que ya habíamos apoyado un comunicado que había sacado la FEPRINCO con la reunión de más o menos 30 gremios la semana pasada, pero creímos oportuno de vuelta sacar una posición de la Federación Paraguaya de MIPYME junto con la Sincopar, considerando sobre todo que hoy en el Senado se iba a volver a tratar la ley o el supuesto proyecto de ley punto por punto, ¿verdad? Nosotros creemos que esto es un problema de alguna manera de dos partes, ¿verdad? Una parte que contrata y una parte que accede a ese precio que se contrata, ¿verdad? Yo siempre digo de que si vos no querés trabajar con ese cliente, pues no trabajás con ese cliente. O sea, no podemos pretender de que el Estado para cada producto o para cada rubro o sector saque una ley donde dice cuál va a ser tu margen de ganancia. Eso sí, prácticamente imposible, ¿verdad? Y la consecuencia de estos cierres de ruta, porque realmente fueron cierres de ruta, no hay prácticamente en los últimos 6 días muy poco tráfico de camiones o prácticamente ninguno. Y hoy tenés un desabastecimiento sobre todo nuestro sector, que es el de micro y pequeña empresa, que no tiene una espalda, digamos, importante como para estoquear sus productos, sobre todo productos de primera necesidad, productos del sector alimentos. Nosotros tenemos en la federación el gremio de almaceneros, que tiene más de 8.000 almacenes entre Asunción y Central dentro de su asociación, y la mayoría están desabastecidos, ¿verdad? Y esto se da también con algunas industrias donde la materia prima tiene que venir básicamente 1 o 2 veces por semana, llega de Brasil o llega de Argentina. Y al no poder circular, evidentemente los camiones están trancados en Foz o en Ciudad del Este, o directamente hasta que no se resuelva este problema, no salen de la fábrica que están ubicadas en San Paulo o en toda la zona de Curitiba, ¿verdad? Entonces es un problema muy complicado que yo creo que se tendría que haber tenido una solución mucho más rápida ya la semana pasada, y sobre todo, por eso que nuestro comunicado hace un llamado sobre todo a la Fiscalía y a la Policía Nacional del despeje de las rutas, ¿verdad? Yo creo que todos podemos reclamar, todos tenemos derecho a reclamar mejores precios, por supuesto que sí, pero donde termina el derecho de uno empieza el del otro, ¿verdad? Entonces, esto es inadmisible. Al mediodía estuve mirando a través de la prensa, ¿verdad? Que se llegó a un acuerdo, se va a montar una mesa de negociación donde van a estar incluidas todas las partes. Y bueno, yo creo que eso tendría que haber sido el camino ya desde la semana pasada, ¿verdad? Es increíble nomás la terquedad de las partes, vamos a decir, porque de las partes afectadas que no pudieron llegar a este mismo acuerdo ya la semana pasada, ¿verdad? Si el Congreso hubiese sido un poco más serio, vamos a decir, de alguna manera, la semana pasada le hubiese dicho que era imposible, que lo que ellos podían hacer es, digamos, gestionar una mesa de reuniones donde ellos sean un poco el árbitro, de alguna manera, ¿verdad? Entre los dos sectores involucrados, ¿verdad? Entre los dos sectores involucrados, como ellos mismos dicen, que son el sector de camioneros, pero de un sector de camioneros, porque ellos no representan a todos los camioneros del país, ¿verdad? O sea, estamos hablando de los camioneros que trabajan para las multinacionales proveyendo los granos. Esa es la realidad de este paro, ¿verdad? No, el resto de los camioneros quisieron trabajar, solamente que no pudieron, ¿verdad? Entonces creo que el Parlamento tenía que haber sido más contundente ya la semana pasada y decir que ellos no pueden legislar el ingreso o el egreso que tenga alguna empresa o alguna persona a través de una ley. Entonces creo que ahí es donde hubo un error de comunicación, y como yo siempre digo, de repente es más importante la parte política que la parte económica, ¿verdad? Y yo creo que nuestros políticos tienen que aprender que la economía es la más importante y no la política. Muchísimas. No sabría cuantificarte tanto, pero muchísimas. Hoy hablé con un industrial importante, grande,
que trae toda su materia prima o parte de su materia prima del Brasil y me dice que desde hace 8 días que no tiene materia prima y no está pudiendo trabajar, ¿verdad? Y estamos hablando de una empresa que tiene más de 750 funcionarios, ¿verdad? Entonces, este es un problema que atacó a todos. Por supuesto, el más golpeado siempre es el micro y el pequeño porque no tienen ni espalda como para tener un depósito importante y de esa manera, digamos, poder estoquearse y poder trabajar 1 o 2 semanas sin problema alguno, ¿verdad? Eh, Realmente es terrible. Espero que con esta mesa que se formó hoy al mediodía, con este decreto que salió para la conformación, se suspenda esto, se vuelvan a habilitar las rutas y que volvamos a trabajar todos con la tranquilidad que necesita la economía, sobre todo para pensar en la reactivación. Yo creo que tuvimos 15 meses muy, pero muy duros. Hoy tenemos una esperanza de reactivación acompañada por el sistema de vacunación y cuando tenemos estas cosas de vuelta volvemos a tener estos inconvenientes, ¿verdad? Entonces, no nos parece justo que el problema de algunos lo tengamos que pagar todos. Yo creo que el Parlamento lo que tiene que empezar a trabajar y sobre todo ahora diputados es la ley de reactivación económica que presentó el Ministerio de Hacienda ya hace más de mes y medio, donde fue tratada por el Senado, fue modificado y de esto ya hace 2 semanas de vuelta. Y yo creo que eso es lo que tiene que preocuparse el Parlamento, en tratar la ley y aprobar la ley, ¿verdad? Aprobar la ley por más de que ellos hicieron recortes donde de vuelta los grandes perjudicados fue nuestro sector, el de MIPYME, ¿verdad? Porque eran 45 millones para el pago de suspensiones del IPS y bajaron a 25. También aparentemente los 20 millones de dólares de un fideicomiso también se bajó, los montos. Entonces creo que ahí es donde ellos tienen que tener la mirada. Tienen que dejar de tener una mirada solamente política y empezar a tener una mirada verdaderamente económica, ¿verdad? Sobre todo si queremos volver a hacer las contrataciones de empleo, de que la gente empiece de vuelta a recuperar su fuente de trabajo, vuelva a tener un ingreso y vuelva a crear un consumo, que es lo que hoy necesita, sobre todo la microeconomía, ¿verdad? Porque todos sabemos que la macroeconomía no tiene ningún problema, los precios de la soja tenemos unos 30, 40%, el precio de la carne es la misma cosa, pero eso no se ve en el día a día en la microeconomía. Entonces nosotros necesitamos que la gente recupere sus ingresos y que vuelva a consumir para crear el consumo, ¿verdad? El tema del crédito es un problema o una asignatura pendiente que tenemos el sector nuestro y también el gobierno y también el Banco Central, ¿verdad? Si nosotros no tenemos un sistema diferente para el sector de micro y pequeña empresa, para el acceso al crédito, y me refiero a exigencias que hoy, las exigencias que tiene el Banco Central para todo el sistema financiero, está medido por una empresa que factura arriba de 7, 8 mil millones años, ¿verdad? Para arriba. Esas son las exigencias que tiene el sistema financiero. O sea, nadie está mirando al segmento de empresas que nos facturan más de 2.500 millones años, ¿verdad? Esa empresa que factura 700, 800 millones años, nadie le mira. Entonces vos no podés acceder a una bancarización, a un sistema crediticio, y sobre todo en este momento donde la mayoría de las empresas están sobreendeudadas, lógicamente, ¿verdad? Sobre todo en nuestro sector, tenemos que tener en cuenta que tuvimos 15 meses de una recesión bastante importante, y la recuperación de la economía va a tardar por lo menos 1 o 2 años, ¿verdad? Entonces, el sistema crediticio está trancado, no hay nada nuevo. La ley que el Ministerio de Hacienda de alguna manera la tenía que presentar al Parlamento ya hace unos 3, 4 meses, la presentó, como te decía anteriormente, hace un mes. Y el Parlamento tiene otra agenda, ¿verdad? Tiene una agenda política y no se preocupa por la agenda económica. Y yo creo que ahí es donde tiene, porque hay una necesidad de fortalecer FOGAPI, hay una necesidad de fortalecer el IPS y hay una necesidad
de fortalecer este fideicomiso que quiere hacer el Ministerio de Hacienda con un crédito de 20 millones de dólares y que lo administre el BNF, ¿verdad? Entonces, creo que este sí va a ser una oportunidad para que, sobre todo la micro y pequeña empresa, puedan volver a tomar un crédito y tomar un respiro y poder comprar de vuelta materia prima o mercadería para poder reactivar, ¿verdad? Todos estamos muy esperanzados en el último trimestre de este año, ¿verdad? Que suceda lo del año pasado, que hubo como una burbuja importante que duró 3 meses, pero de alguna manera palió las grandes necesidades que tenía la gente, ¿verdad?